Los últimos aproximadamente 7-8 martes pasados estuvimos hablando acerca del carácter cristiano. ¿Amén? ¿Alguien recuerda para qué necesitamos el carácter de Cristo en nuestra vida? ¿Lo necesitamos para qué? Para poder reflejar al mundo a Jesús. Para que el mismo Jesús pueda expresarse a través de nosotros al mundo. Para eso necesitamos formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, para poder mostrar al mundo cómo es Jesús. Dijimos que Jesús se muestra o se da a conocer a través de su iglesia, que es su cuerpo. Por eso es importante trabajar por desarrollar el carácter mismo de Jesús. ¿Y alguien se acuerda también cómo logramos que ese carácter se forme en nosotros? Dijimos que eso se consigue a través del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Leímos muchas veces Gálatas 5:22 al 5:23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. A través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida podemos formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, con el propósito de poder reflejar al mundo a Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios que tiene que ver con los dones espirituales, y es muy importante que aprendamos acerca de esto. Los que tienen Biblia, si quieren abrir en 1 Corintios capítulo 12, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos en este capítulo, así que vamos a abrirla y vamos a dejarla ahí abierta. 1 Corintios capítulo 12. El primer versículo del capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La traducción lenguaje actual traduce este verso de la siguiente manera. Dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Amén. Al hablar de dones espirituales vamos a estar hablando de esas capacidades especiales que da el Espíritu Santo para que nosotros podamos ministrar en medio de la iglesia. Recibimos de Dios a través del Espíritu Santo y eso mismo impartimos a los demás. Los dones espirituales son de mucha importancia dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es muy importante aprender acerca de estos dones que Dios mismo puso a disposición de su iglesia. Amén. Sin estos dones la iglesia no podría existir. Sin estos dones sencillamente la iglesia no habría iglesia. Por eso es importante aprender todo lo que sea posible acerca de los dones espirituales, porque los necesitamos para desarrollarnos y crecer espiritualmente a fin de convertirnos en instrumentos de bendición en medio de la iglesia. Dios le dijo a Abraham en cierta ocasión: de cierto te bendeciré y serás bendición. Dios, a través de esos dones, de esas capacidades espirituales, nos bendice para que nosotros nos transformemos también en una bendición para nuestros hermanos. Amén. Y la palabra nos exhorta a buscar, a trabajar por esos dones espirituales. Bien, a veces es importante repasar las cosas básicas de la palabra porque tendemos a olvidarlos, y lo primero que debemos mencionar, aunque sea algo básico, es que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo. Amén. Y los dones espirituales Dios solamente los da a los miembros de ese cuerpo. Amén. Los dones espirituales son exclusivamente para su iglesia. Y debemos saber que Dios tiene uno o más dones para nuestra vida. Eso es algo seguro y esto es algo maravilloso. Son regalos del cielo que Dios nos hace, que Dios hace a su iglesia. Debemos pensar un momento en esto. Todos los que desarrollan una profesión necesitan las herramientas adecuadas para llevar a cabo o para desempeñar esa profesión, ¿verdad? Un peluquero, por ejemplo, necesita sus herramientas, sus tijeras, su secador, sus peines, etc. Un fontanero también, un pintor, necesita sus herramientas para poder llevar a cabo su profesión. Y si vamos a desempeñar una tarea específica dentro de la iglesia, también necesitamos las herramientas
adecuadas y los dones espirituales son esas herramientas. Por eso es tan importante los dones espirituales. Pertenecemos a un reino espiritual y las herramientas en ese reino también deben ser espirituales. Amén. La lección de hoy vamos a tocar algunos puntos importantes en relación con Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo. Primer punto, creo que los tengo aquí. Eso es. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando me refiero a todos somos miembros, no me refiero a todas las personas que entran por esa puerta y se sientan aquí dentro. Solamente aquellos que han creído en Jesús, que han venido ante Dios a través de la fe en Jesús, son miembros del cuerpo de Cristo. Debemos entender la relación que hay entre Cristo y los que creen en Él. El apóstol Pablo usó al cuerpo humano como ejemplo para ilustrar esta verdad, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todos sabemos la importancia que tiene nuestra cabeza, ¿verdad? Sin la cabeza el cuerpo no puede moverse, el cuerpo no tiene propósito. Sin la cabeza el cuerpo sencillamente está muerto. La cabeza es la que dirige al cuerpo en todo lo que hace. De esta misma manera, Cristo, que es la cabeza, debe dirigir a su cuerpo, que es su iglesia, para que ésta haga su voluntad. Esto es sencillo de entender, ¿verdad? Es algo básico, pero está bien repetirlo, porque, como dije, tendemos a olvidar las cosas más básicas de la palabra. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, somos parte del cuerpo de Jesús, de Cristo. Romanos 12:5 dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y así como todos en conjunto somos un cuerpo, cada uno en particular somos un miembro o una parte de este cuerpo. El cuerpo de Cristo en su totalidad consta de dos partes, una cabeza y muchos miembros, al igual que el cuerpo humano. Así como nuestro cuerpo físico no solo tiene un miembro, sino tiene muchos, brazos, manos, pies, ojos, orejas, nariz, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primera de Corintios, tenemos la Biblia abierta ahí, vamos a leer Primera de Corintios 12, del 12 al 14, estos dos versículos. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Segundo punto, cada miembro es importante. Cada miembro de este cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús y somos miembro del cuerpo de Cristo, somos importantes. Pregunto, ¿has creído en Jesús? ¿Eres parte del cuerpo? Si es así, eres importante. Que esto se grabe en tu cabeza. Tal vez digas, bueno, yo no me siento importante, yo creo que no soy tan importante en la iglesia. No es lo que tú sientas, es lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que cada miembro es importante, tienes que sentirte importante, porque lo dice la palabra. ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A tus sentimientos o a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que eres importante, no importa lo que tú sientas, debes sentirte importante para Dios. Amén. Imagina una parte de tu cuerpo que no sea importante. Por más que pienses, no la hay. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. Todas son importantes y cada una de las partes de nuestro cuerpo cumplen con una función especial. Dice Primera de Corintios, aquí mismo, 12:27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y como dije, cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función particular. Observando el cuerpo, por ejemplo, los brazos y las orejas no tienen la misma función. Los pies de los ojos obviamente no tienen la misma función. Asimismo, el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función.
Función significa trabajo o deber especial. Cada uno de nosotros que formamos al cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, tenemos una función especial dentro del cuerpo. Debemos entender esto, ¿vale? Seguimos en 1 Corintios capítulo 12, vamos a ver el verso 14 al 26. Seguimos hablando en relación con el cuerpo de Cristo. Dice, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Aquí está hablando del cuerpo humano que pone como ejemplo Pablo, ¿vale? Para hablar de esta realidad que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dice así, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales en el cuerpo. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El diablo intentará hacernos creer que no tenemos nada de especial, que no somos nada especial. Y es verdad, no tenemos nada de especial, somos simples personas, simples mortales, pero dentro de la iglesia sí somos especiales, porque Dios nos hizo especiales y únicos a cada uno de nosotros y nos capacitó con un don especial para que nosotros lo desarrollemos en medio de la iglesia para edificar también a nuestros hermanos. Amén. Tercer punto, no debemos compararnos con los demás miembros. La comparación es algo que no agrada a Dios. Dios nos hizo a cada uno diferente de los demás. Dios nos hizo especiales y nos puso justamente donde Él quiso ponernos para el bien y edificación de la iglesia. Amén. No debemos compararnos y mucho menos quejarnos. La comparación es algo, no es positiva en medio de la iglesia. La comparación muchas veces trae desaliento en medio de la iglesia. Al compararnos con los demás podemos desalentarnos porque nuestros dones no son como los dones de los demás hermanos. Tal vez nuestro don no parece ser tan importante al lado del don de nuestros hermanos. También puede pasar lo contrario. Podemos llegar a creernos mejores que los demás porque pensamos que nuestros dones son mejores que los dones de nuestros hermanos. Y eso no debe ocurrir. No podemos permitir que eso ocurra en la iglesia. Cada uno de nosotros somos especiales, únicos en medio de la iglesia. Amén. 1 Corintios 12, seguimos ahí. Ahora vamos a leer del verso 22 al 26. Les animo en casa que repasemos esta noche este capítulo 12 de 1 Corintios, ¿vale? Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Aquí vemos que el cuerpo debe funcionar en armonía. Amén. Como dije, cada uno de nosotros somos únicos y especiales para Dios y somos únicos y especiales también en medio de la iglesia. Eres igual de importante que el resto. Nadie es menos importante que el otro en la iglesia. Así que cada uno debe honrar a Dios con lo que Dios le dio. Amén. Porque
¿Por qué comparar, por ejemplo, nuestros pies con nuestra boca, por ejemplo? Nuestros pies son los que nos llevan donde está la comida, nuestras manos toman la comida, la llevan a la boca, nuestra boca es la que come, con nuestra boca comemos el alimento, luego hay otras partes, otros miembros del cuerpo que no vemos, pero que también están funcionando, como los riñones, el hígado, el corazón, los intestinos, etcétera, etcétera. Todo el cuerpo trabaja en armonía y todo el cuerpo se beneficia. Así debe funcionar también la iglesia, por eso Pablo hace esta comparación, el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Amén. Y esto nos lleva también al cuarto punto. Debemos ser fieles a Dios con los dones que Él nos dio. Cada uno de nosotros debe ser de edificación en medio de la iglesia. Dios nos prepara y nos da al menos un don o varios dones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición a nuestros hermanos. Estos dones no son dados por el hombre, ni por el pastor, ni por nuestros padres. Ningún ser humano tiene poder para darnos estos dones. Tampoco estos dones son esos talentos naturales que tenemos cuando nacemos, por ejemplo. Yo puedo ser bueno humanamente para algo, para tocar un instrumento, por ejemplo, pero recordemos que servimos en un reino espiritual donde lo humano no tiene ningún valor. Podemos saber tocar un instrumento muy bien, pero de saber tocar un instrumento muy bien, administrar a Dios a través de ese instrumento son dos cosas muy distintas. Recordemos que David tocaba el arpa, dice que un demonio huía de la presencia de David cuando él tocaba. Vemos ahí el don de Dios manifestado a través de ese acto de tocar el arpa. Si venimos simplemente con esos dones naturales, podemos tocar lo mejor que podemos ser los mejores tocando cualquier instrumento que no vamos a resultar de beneficio para el cuerpo de Jesucristo. Los dones deben ser espirituales, entregados directamente por Dios. Debemos servir con aquello que Dios nos da. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Los dones vienen de Dios. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, decir que para que los dones espirituales fluyan en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es ordenar nuestra vida. Debemos esforzarnos por vivir obedientes a la palabra de Dios. Debemos vivir en el temor de Dios. Esto es muy importante. No podemos vivir de cualquier manera y esperar recibir esos dones espirituales. Ahora, ¿para qué son los dones espirituales? ¿Para qué sirven los dones espirituales? Los dones espirituales son para ponerlos en práctica en medio de la iglesia a fin de ser edificados mutuamente. La Biblia nos da una regla muy sencilla. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Los dones espirituales son para ministrar. Hablamos hace unos meses atrás acerca del ministerio de la iglesia. Dijimos que estamos para ministrar. Ministrar es dar todo aquello que recibimos de Dios. Si Dios nos da un don de servicio, nosotros servimos a través de ese don. Ministramos. Esto es ministrar, dar lo que Dios nos da en medio de la iglesia. Amén. Primera de Pedro dice así, 4:10. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Esto es ministrar, servir a nuestros hermanos con aquello que Dios nos dio. Para esto son los dones, esas capacidades especiales que nos da el Espíritu Santo, para servir a los demás. Amén. Pedro le dijo a aquel paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy, lo que tengo, te doy. Esa debe ser nuestra actitud. No tengo ciertas cosas para darte, pero lo que tengo, lo que Dios me dio, eso te doy. Para eso son los dones espirituales en medio de la iglesia. Amén. Dar lo que Dios nos da. Muchas veces fallamos al usar estos dones porque los usamos para nuestra propia vanagloria, egoístamente, o los usamos sin amor. Recordemos aquella iglesia de Éfeso que Dios alabó a esa iglesia por todas aquellas cosas que esa iglesia hacía. Dice que su arduo trabajo, etcétera, etcétera. Era una iglesia muy activa, pero dice que había una cosa que no estaba haciendo bien, que ya no amaba a Dios ni se amaban entre ellos como al principio. Lo que hacían ya no era motivado por el amor.
lo hacían por vanagloria, por rutina, por lo que sea, pero ya no hacían las cosas con la motivación correcta. Y no podemos caer en esto, de hacer las cosas con esa motivación incorrecta. Lo que hacemos debemos hacerlo motivados por el amor de Dios. Nosotros glorificamos a Dios cuando usamos los dones fielmente. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y mencionar una última cosa importante, el amor es la clave para el uso eficaz de los dones espirituales. Sin amor, los dones espirituales no cumplen con su propósito. Todos conocemos 1 Corintios 13 cuando habla del amor. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes tener grandes dones, grandes capacidades, pero si esas capacidades no las usas motivado por el amor, lo que haces de nada sirve, porque Dios no ve la obra, Dios ve más allá, Él ve tu corazón. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? Si tú estás haciendo algo por vanagloria, Dios lo ve, Dios ve la intención de tu corazón. Y esa obra para Dios no vale. Lo que Dios acepta es aquello que nace del amor. Ese mismo amor que Dios pone en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Estuvimos estudiando acerca de eso. Y ese amor es que nos debe motivar a hacer lo que hacemos en medio de la iglesia. Amén. El amor es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Cuando hacemos algo que no es motivado por el amor, no tiene sentido. Tal vez sí tenga sentido para nosotros, para nuestro orgullo, etcétera, pero para Dios no. Amén. Dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas. Amén. Dirás, bueno, es que yo no sé cuál es mi don, yo no veo que tenga algún don. Dios te ha capacitado, al menos con un don. Eso es seguro, ya sea enseñar, servir, liderar, evangelista, o puede ser alguno de esos 9 dones espirituales, sobrenaturales que habla 1 Corintios 13. No lo sé, pero repito, debemos vivir delante de Dios, cerca de Dios, debemos vivir una vida, como dijo Pepe los domingos pasados, que honre a Dios. Debemos invertir tiempo en conocer a Dios, en conocer su palabra, en conocer su voluntad. Amén. Si hacemos esto, yo creo que no nos debemos preocupar mucho por saber cuál es nuestro don. Seguramente lo vamos a saber. Seguramente ese don se va a manifestar en nuestra vida. Si vivimos una vida que le agrada a Dios, una vida en santidad, en obediencia, en temor de Dios. Ese don se va a manifestar. No va a permitir que tú estés ocioso en medio de la iglesia. Sabrás lo que tienes que hacer. El mismo Espíritu Santo te lo hará saber. Amén. Por eso debemos ser dóciles, moldeables en las manos de Dios. Amén. Y mientras no tengamos claro para qué estamos en la iglesia, qué don tenemos, qué propósito tiene Dios para nosotros, porque a veces no lo sabemos, estamos en ese camino, en ese proceso de descubrir cuál es nuestro don. Como dice Eclesiastés 9:10, y quiero dejarte con este versículo, dice, todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo con todo empeño. Eso es importante, porque hay personas que dicen, bueno, yo no sé cuál es mi don, y se quedan ahí sentados y no hacen nada. Debemos hacer.